El marcapáginas. ¿Europa será volteriana o no será? Desde hace 30 años, un fenómeno insólito divide la historia en dos. Millones de individuos son expulsados de la eternidad y precipitados a un tiempo en el que no existe la fatalidad. Un presente desengañado, desacralizado, al que Europa se enfrenta ahora por primera vez desde sus orígenes. Chinos, indios, brasileños, indonesios, vietnamitas y otros emergentes se disponen a jugar, pensar, temer y creer en nuestro mundo. Ya no se sienten condenados de antemano, como sus antepasados y los antepasados de sus antepasados, al eterno retorno de la miseria y la servidumbre. Abajo la tiranía de la tradición. El horizonte ha dejado de ser una promesa ineludible, un anuncio del paraíso, para convertirse en la certeza de que nada es seguro, que nada está decidido de antemano y que todo se juega aquí y ahora. Un cerrojo milenario ha saltado. Recibimos de nuevo en Radio Sefarad a Josep Ramoneda. Hola, Josep. Hola, buenas tardes. Es un placer tenerte de nuevo aquí. Ya saben nuestros oyentes, les recuerdo que Josep Ramoneda es el director de la publicación La Maleta de Portbou y también diriges la Escuela Europea de Humanidades de Barcelona, además de ser amigo personal de este filósofo que nos dejó en noviembre pasado, Josep. ¿Sí? 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 ¿Me oyes? Te he perdido, de pronto te he perdido. Vale. ¿Tú me oías o no? Sí, yo te oigo bien. Decía que además de... Te comentaba, hablaba de tu amistad personal con André Glucksmann. Sí. Pues sí, efectivamente, Glucksmann es un viejo amigo. Durante más de 40 años nos hemos frecuentado regularmente, siempre que iba a París, y que es bastante frecuente, pues pasaba a cenar por su casa, y además con el teléfono no pasaban muchas semanas sin hablarnos. Es una amistad que a mí personalmente me ha abierto muchas perspectivas y mucho campo. Glucksmann es un tipo de intelectual, digamos, muy característico de otra época, que era la época del compromiso político, formado en la cultura de Mayo 68, aunque después en algunas posiciones se alejara mucho de aquel entonces, y que siempre ha mantenido esta voluntad de estar presente en las cosas que pasan por el mundo y de intentar, si fuera posible, echar una palabra, que es lo que él era capaz de hacer, ¿no? Josep, Voltaire contraataca ha resultado su libro póstumo, su testamento literario. No sé si él hubiera querido que este fuera su último libro. ¿Era la situación de Europa la que le preocupaba de una manera...? Es difícil. Sí, es difícil de saber, digamos. Él lo escribió cuando estaba en unas condiciones de salud ya, digamos, sensiblemente precarias, y por tanto, pues no es de extrañar que él contemplara la posibilidad de que fuera este su último libro, ¿no? Y en muchas cosas transmite esta sensación, ¿no? Porque no deja de haber un cierto, como diría yo, una cierta revisión de su propia obra,
reforzando la dimensión crítica y radical contra cualquier forma de totalitarismo, de abuso, pero al mismo tiempo, digamos, poniendo no directamente en cuestión, pero sí indirectamente en cuestión algunos de sus compromisos de los últimos años, ¿no? Para él es evidente que le impactó mucho digamos, la utilización que en un momento dado Nicolás Sarkozy hizo de la ínfima minoría gitana francesa, contra la que se lanzó con una agresión, digamos, impensable en unos momentos en que las cosas no le iban bien, asumiendo descaradamente la agenda de la extrema derecha, ¿no? Y aquí Glucksmann, digamos, de pronto comprendió que se había equivocado apoyando a Sarkozy en un momento dado, ¿no? Y esto le hizo reflexionar en estos últimos tiempos y hizo que él volviera a poner el acento de una manera muy importante en la lucha contra el racismo, contra la exclusión, contra las diferentes formas de xenofobia, ¿no? Josep, André Glucksmann nos invita a leer, a beber en las fuentes de Voltaire, a curarnos con Voltaire. Ya lo está haciendo también otros filósofos, como por ejemplo Gabriel Albiac, que también recomienda ese regreso a Voltaire. ¿Por qué es tan importante Voltaire para André Glucksmann? Bueno, porque Voltaire representa a la vez un sentido peculiar de la ironía y una práctica muy singular del sentido común, digamos. Voltaire era un crítico implacable cuando era necesario, pero al mismo tiempo era una persona con una capacidad de adaptación que hoy nos resultaría chocante en un crítico que en otros sentidos era tan implacable, ¿no? Y Voltaire tenía siempre una mirada alejada de lo que más le preocupaba a Glucksmann, y que Glucksmann siempre pensó que era la gran amenaza para todos nosotros, ¿no? Que era cualquier proyecto político que prometiera la redención, ya fuera en el cielo o en la tierra, digamos, ¿no? Glucksmann tenía claro, como Voltaire, que el happy end no existe, y por tanto Glucksmann reaccionaba siempre con dureza contra lo que él llamaba el nihilismo, que son aquellas situaciones en las que alguien se puede llegar a creerse de que no hay límites, digamos, que todo es posible, ¿no? Y siempre que ha ocurrido esto, digamos, ha acabado mal, ¿no? ¿Cómo es la Europa que retrata André Glucksmann en este último libro? Bueno, la Europa que retrata es una Europa que a Glucksmann le angustia porque la ve, digamos, asfixiada o agotada, la ve tierra gastada, ¿no? Y para él todo lo que ha sido las crisis con la inmigración y la crisis de los refugiados, que él, digamos, empezó a vivir, pero ya no vivió completamente porque murió en noviembre pasado, le pareció que de alguna manera era una claudicación insoportable de Europa consigo misma, digamos, Europa con esta idea de soportar y intentar, digamos, componer siempre con la dura contradicción real de la vida, pero sin hacer trampas, sin querer dar saltos imposibles y sin querer excluir a nadie, ¿no? ¿A quién crees que está dirigido especialmente este libro, Ramón? Josep. Pues es difícil de decir. Es decir, Glucksmann escribía para todos, digamos. Hay intelectuales que escriben siempre pensando en sus colegas. No, Glucksmann no era de las personas que pensaba especialmente en sus colegas. A Glucksmann le gustaba que le leyera gente, digamos, a la que ni conocía ni probablemente conocería nunca, y gente diversas, ¿no? Glucksmann
digamos, es una persona que tuvo una experiencia de pequeño muy fuerte que le hizo creer que la verdadera actitud del intelectual es la capacidad de reaccionar con lo que para él sea la verdad, ¿no? Cuando era pequeño iban a embarcarles a su madre y a sus hermanas en la Francia ocupada en un tren para mandarles al campo de concentración en Alemania, y su madre hizo lo que no se tiene, lo que en principio se diría que no se tiene que hacer nunca, que es ponerse a gritar y decir: sepan todos ustedes que les están engañando, que no nos llevan a ningún lugar, nos llevan para que estemos mejor, nos llevan a un campo de exterminio, nos van a matar a todos. Y por estas cosas raras que ocurren a veces, los policías franceses que les tenían, controlados para meterlos en los trenes, la echaron, les dijeron que se fueran. Y así se salvaron. Por una vez, decir la verdad, tuvo premio, ¿no? Y esta idea, que realmente de un momento en que milagrosamente salvó su vida, le marcó siempre. Ese episodio, como dices, marca su vida y su filosofía y su trabajo, ¿no? El hecho de, a pesar de todo y de todos, decir lo que realmente pensaba, fuera políticamente correcto o no, ¿no? Exactamente, y además hacerlo con decir lo que pensaba, haciéndolo, digamos, con honestidad por un lado y con respeto por el otro. Nosotros tuvimos divergencias muy serias. Hubo un momento muy delicado que fue cuando la guerra de Irak, que él estaba a favor de la intervención de la Segunda Guerra de Irak, que él estaba a favor de la intervención americana en Irak, yo estaba en contra. Pero pasamos esta experiencia sin que la amistad quedara manchada en lo más mínimo. O sea, que el sentido del respeto nunca lo perdió. Te preguntaba antes a quién crees que Glusman dirige especialmente este libro, y no sabría si le hubiera gustado que lo leyeran más nuestros políticos, e incluyo a los europeos, o nuestras sociedades civiles, o todo el mundo, como decías tú antes. Bueno, siempre hay en la cultura del intelectual francés, heredera de la figura esta de la intelectual de la nación, siempre hay una cierta voluntad, una cierta creencia de que tienen más peso e influencia sobre la política de la que en realidad se tienen. Y esto quizás en el pasado pasaba, pero ahora cada vez ocurre menos, ¿no? Pero no, yo creo que independientemente de que cualquier lector es bienvenido, yo creo que Glucksmann escribía pensando en amplios sectores de la sociedad y no pensando solo en las élites poderosas. Y con capacidad de tomar decisiones, ¿no? Esas decisiones que él, sobre las que alerta en este Voltaire contraataca, porque es un libro también, es una alerta de alguna manera, ¿no? Bueno, sobre todo es la defensa de una actitud, ¿no? La actitud una actitud en buena parte montañana, ¿no? Una tradición muy francesa, ¿no? De intentar ver las cosas como son e intentar actuar sobre ellas como son, no queriendo construir lo que no son. Josep, antes decías que la amistad con el filósofo te había abierto nuevos caminos, nuevas vías. ¿Qué te ha aportado este Voltaire contraataca? Bueno, Voltaire contraataca en realidad podría decir que ya me lo sabía, porque me lo había contado antes de escribirlo y porque no es sorprendente en el conjunto de su trayectoria. Sí que al final hay probablemente una recuperación del discurso de lo común, de lo compartido, que no era habitual en sus últimos textos, pero yo cuando me refería a lo que me ha aportado, además de una gran amistad con él y con Fanfan, su esposa, pues aparte de eso, que ya de por sí es muchísimo y me deja muchos recuerdos, pues bueno, es verdad que él tenía una abertura a los problemas del mundo que te hacía estar atento y pescar cosas de conflictos que
no eran tan patentes o tan evidentes, que te permitía conocer mucha gente que encontrabas a menudo en su casa, de los conflictos de cada momento. Yo en casa de Glucksmann he estado con romanos, con argelinos, con chechenos, con georgianos, con ucranianos, con gentes de todo tipo, repasando la escena de los conflictos de los últimos tiempos. Pues ha pasado gente muy diversa por allí. Pues eso se refleja en Voltaire Contraataca. Te agradecemos muchísimo que nos hayas hablado del libro de tu amigo, de este filósofo que perdimos en noviembre. Y te deseamos muchísima suerte. No sé, Josep, si nos quieres comentar algo sobre la maleta de Portbou, que siempre trae contenidos interesantes. Bueno, la maleta ahí está, ¿no? Ahí está, vamos ya acaba de salir el 17, ayer cerramos el número 18, son ya casi 3 años, una aventura, en fin, que parecía difícil, que algunos nos prometían que no llegaría muy lejos, y de momento, pues creo que en el campo de las revistas de humanidades y economía, pues hemos conseguido hacernos un hueco y ser un pequeño referente. Seguro que André Glucksmann leía la maleta de Portbou. Y publicó en la maleta de Portbou. Muchísimas gracias, Josep. Muchas gracias.